Bien, siendo las 20 horas del día martes 12 de agosto de este año 2025, declaro abierta la sesión académica de nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, con la conferencia de la Academia de Ciencias de la Salud, dengue, cambio climático y otros factores asociados, a cargo de nuestra invitada, la doctora Blanca Miriam de Guadalupe Torres Mendoza, directora del Centro de Investigaciones Biométricas de Occidente, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cedo la palabra a nuestro secretario general. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quienes nos acompañan en el presidium. La encabeza el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución. Nos acompaña también la doctora Blanca Miriam de Guadalupe Torres Mendoza, directora del Centro de Investigaciones Biomédicas de Occidente del IMSS e invitada de esta noche. También nos acompaña el doctor Eduardo Velázquez Valls, director de la Academia de Ciencias de Salud y consocio de esta institución, y su servidor, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. Me permito ceder el uso de la palabra al doctor Eduardo Velázquez Valls para que presente a la conferencista de esta noche. Doctor. Gracias. Ahora de este lado. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y todos ustedes. Me voy a permitir dar lectura a una reseña curricular de la doctora Blanca Miriam de Guadalupe Torres Mendoza. La doctora es médico cirujano y partero, maestra en biología celular y doctora en ciencias biomédicas por la Universidad de Guadalajara. Directora del Centro de Investigación Biomédica de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social desde 2020 y jefa del Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológico del propio Centro de Investigación, en donde se realiza la cobertura diagnóstica viral a 7 estados del noroccidente de México. Ha sido distinguida en el Sistema Nacional de Investigadores, donde es nivel 3, y por las Academias Mexicana de Ciencias y Academia Jalisciense de Ciencias, a las cuales pertenece. Entre su producción científica tiene publicados más de 120 artículos, la mayoría en índices internacionales, con más de 1.600 citas por otros autores, 20 capítulos de libro y 2 libros. Es editora desde el 2018 de la revista de la Universidad de Guadalajara, Miles, donde se abordan temas sobre metodología, instrumentos y epistemología de la salud. En la docencia ha participado en licenciatura, especialidades, maestrías y doctorados, tantos en la Universidad de Guadalajara como en la Universidad del Valle de Atemajaca. Universidades en donde ha formado a más de 80 alumnos de especialidad y maestría y 10 doctores en ciencias. Actualmente sus líneas de investigación son las enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades virales, principalmente los virus respiratorios, virus transmitidos por vector como el dengue y el virus de la inmunodeficiencia humana. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero agradecer ante todo la invitación que me hacen en esta ocasión, por segunda vez, para estar aquí en el Instituto, en esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. En particular al presidente, el doctor Adalberto Ortega Solís, al geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez y al doctor Eduardo Velázquez Valls, que amablemente me hicieron esta invitación para hablar de una experiencia profesional que creo que nos está impactando actualmente y que es muy relevante para este trabajo.
en nuestra vida profesional en general. Creo que de alguna manera las enfermedades virales nos están impactando y ahora el dengue es un tema, un tópico importante. Pues vamos a pasar. Bueno, buenas noches nuevamente a todos y les agradezco que estén aquí presentes, tanto los que están de manera presencial como los que están en línea. Y el día de hoy hablaré del dengue, cambio climático y otros factores asociados. En realidad este tema lo tomamos por las vivencias que tenemos en el Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, el cual actualmente estoy con esta jefatura. Este es un laboratorio de referencia que da un gran apoyo y que nos hemos visto sorprendidos por una serie de pandemias, y platicaré brevemente de este laboratorio también. Bueno, la plática del día de hoy la voy a dividir en diferentes partes. La primera es hablar un poco de lo que es el dengue de manera general, aspectos de la infección y lo que es el dengue. Y luego hablaré del Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica y estadísticas mundiales, nacionales y de laboratorio propio, para nos lleven a la pregunta que queremos hacer el día de hoy relacionada con el cambio climático. Y luego seguiré para hablar y responder a estos factores asociados, como es hablar del mosquito, hablar del virus y hablar ahora sí de los aspectos meteorológicos que nos competen y concluir. Bueno, el dengue es una enfermedad viral y febril, de hecho se le llama un síndrome febril muy importante, que es transmitida por mosquitos, que ocurre en zonas tropicales y subtropicales. Esto es muy importante el día de hoy. Afecta a lactantes, niños y adultos, y la infección puede ser asintomática o cursar con síntomas moderados o severos y llevar a la muerte. Si bien es una enfermedad, un síndrome que no causa tantas muertes, sí causa muertes importantes y grandes costos a la salud. Bueno, hay muchas enfermedades que se transmiten por vector, pero el dengue es la más importante. En el 2024, el dengue afectó a más de 14 millones de personas en el mundo y 40% de la población está en riesgo permanente. El agente causal de esta enfermedad es un virus, el virus del dengue, que pertenece a la familia de Flaviviridae. Este es un virus que se caracteriza por ser monocatenario, tiene una sola molécula de RNA, y este virus está formado por 3 genes estructurales que le van a dar lugar a la membrana, a la envoltura y a la cápside. El resto de genes son 7 genes importantes que son no estructurales, pero son muy importantes para la respuesta inmunológica. Este virus es muy importante también señalar que existen 4 serotipos, lo que hace que parecieran que son 4 enfermedades diferentes. Vamos a hablar más adelante un poco de estos serotipos. Bueno, el ciclo viral del virus es que entra de manera por endocitosis, principalmente a monocitos y macrófagos, también a otras células endoteliales, y al entrar libera o se descompactan el virus y libera su molécula de RNA. Esto es muy interesante porque este virus no entra al núcleo, sino que se va directito a nuestra maquinaria y utiliza nuestra maquinaria, se mete al aparato, al retículo endoplásmico rugoso, y empiezan a sintetizar proteínas directo. Nada que me voy al núcleo, no, se va directo al retículo endoplásmico rugoso y empiezan a sintetizar las proteínas virales. Entonces está utilizando nuestro armamento, pero de manera muy directa. Y luego se va al aparato de Golgi, lo empaquetan y salen nuevas partículas. Y ahí está la máquina trabajando directa y por una serie de mecanismos moleculares que este virus logra hacer que nuestras células queden capturadas para eso. Este virus ahora tiene una serie de fases por las cuales se clasifica clínicamente. Antiguamente hablábamos de dengue hemorrágico, etcétera. Ahora hablamos de dengue sin síntomas y hay una clasificación al respecto de esto, que son dengue asociado a síntomas no graves y a síntomas graves. Aquí podemos ver lo que son las características particulares del dengue. Bueno, número 1 es que tenga fiebre. Si tiene fiebre más uno de estos síntomas,
muy posiblemente es dengue. Claro, hay que hacerle pruebas de laboratorio. Pero si no me hablan de dolor retroauricular, casi seguro es dengue. Si tiene dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de los huesos, náuseas, vómitos, dolor en articulaciones, salpullido, porque es una enfermedad que puede afectar también hematológicamente de manera muy importante. Entonces estos son los principales síntomas que podemos tener. Y a esto le llamamos dengue sin signos de alarma. Cuando el paciente, además de esos síntomas, empieza a tener signos de alarma, ¿como cuáles? Dolor abdominal intenso, fatiga, vómitos persistentes, somnolencia, sangrado en encías o cualquier otro tipo de sangrado en mucosas, mucho cuidado. Irritabilidad, intranquilidad, cuidado. Cuidado porque a veces se presentan cuando la fiebre baja. Y, o sea, la temperatura baja y uno cree que el paciente está mejorando, pero no, es cuando tenemos de tener mucho cuidado. Porque puede ser que esté entrando, si tiene alguno de estos síntomas, a dengue con signos de alarma. Si el paciente sigue evolucionando y no le damos seguimiento y no le damos tratamiento, sobre todo manejo de líquidos y electrolitos, el paciente puede llegar a formas hemorrágicas y de trombocitopenia que lo pueden llevar a la muerte. Y eso es lo fatal. Afortunadamente no son la mayoría de los casos, pero no sabemos cuáles casos son los que van a pasar a acusar con esto. Bueno, hasta aquí voy a dejar la explicación que doy del virus porque si no nos alcanza el tiempo, pero seguiré hablando de la distribución que tiene este virus a nivel mundial. Tomé esta diapositiva del artículo de Messina del 2014 donde habla las tendencias y podemos ver por cada aproximadamente 14 o 15 años cómo lo marca. Y aquí podemos ver a partir de... Voy a tomar un poco. Perdón, de 1943 a 1959, podemos ver que los casos de dengue mundialmente eran muy pocos. Es donde está marcado lo rojo. De 1960 a 1969 también sigue muy poco, casos de India, algunos casos en Sudamérica, pero pocos. A partir de 1970 es donde aparece ya en México, en el sur de México y en algunas partes de Latinoamérica y también en algunas partes de África y otras distribuciones en Asia. A partir de 1980 y 89 encontramos ya más zonas en diferentes partes de Latinoamérica, pero fíjense que sigue una franja que abarca áreas tropicales y subtropicales. Si pudiéramos hacer una línea aquí y otra línea aquí, es una franja que van a tomar los países que están en medio de las zonas tropicales y subtropicales. Para 1990 a 99, pues ya estamos abarcando muchos más países de Latinoamérica. 2000 a 2013 ya Latinoamérica está invadida y México también, sobre todo las áreas costeras, tanto del noroeste como del oeste. Y bueno, esto es hasta 2013. Las cifras de casos en general podemos ver que se han incrementado. Aquí esta gráfica está desde 1960 y cómo han crecido los datos. Cada una de las columnas representa el número de casos que hay no confirmados pero sospechosos y este es el número de países implicados. Esta es una gráfica de la Organización Panamericana de la Salud y podemos ver aquí, aunque no están las gráficas porque tenemos una serie de indicadores, pero podemos ver las gráficas como de repente cada 3 años hay una elevación de casos. Cada 2 o 3 años hay un piquito que se eleva, otros 2 años hay un piquito que se eleva, 2 años y se eleva, 2 años y se elevan. Y así nos hemos ido, pero cada vez con un incremento paulatino del número de casos. Pero son 2 años y se eleva, 1 año y se eleva. 2 años y se eleva. ¿Qué pasa cuando viene la pandemia por COVID, por SARS-CoV-2? En el 2021 y 22, estos son los casos sospechosos, 22 y 23. Los casos, en estos dos años hay una baja de casos, no se reportan. Quizá la teoría es que hay menos movilidad y la movilidad es una característica para que el dengue se disemine y se transmita. Entonces, en el COVID, acuérdense que todo el mundo encerrado, no salen y esto evita que haya más difusión, la gente está en su casa, pero además también es posible que no hiciéramos diagnóstico, todo estaba montado para hacer diagnóstico de COVID. Nosotros en el laboratorio de apoyo a la vigilancia epidemiológica no recibíamos muestras al respecto, pero quizá porque los epidemiólogos estaban desbordando atendiendo COVID. Pero en el 2023 una ligera elevación.
pero en el 2024, en agosto del 2024, yo estaba llorando, no llorando, pero estábamos rebasados, empezamos a recibir un día para otro 1,000 muestras, 1,500, completamente un desbordamiento de casos. Y fue dramático. Se subieron los casos a nivel nacional y a nivel de toda Latinoamérica, y entonces, bueno, y Jalisco nos tocó. Y bueno, ¿por qué Jalisco? Y entonces, bueno, ya 2025 hasta ahorita está tranquilo y ya hablaremos un poquito más de él. Entonces aquí está el 2024, qué pasó con los casos a nivel de las Américas y podemos, bueno, a nivel mundial, y podemos ver cómo México tiene una cantidad de casos importantes, pero Brasil nos gana. Y para 2025 seguimos esa misma, pero con menor número de casos. O sea, no hemos llegado a los meses donde hay un mayor número de casos de dengue. Bueno, el diagnóstico de dengue se realiza principalmente cuando inician los síntomas. Los primeros 5 días se le debe hacer un diagnóstico molecular a través de una PCR, y si ya después, pasados 5 días de iniciados los síntomas, pues ya la prueba no habría antígenos en sangre posiblemente, y la prueba se hace serológica por ELISA para determinar IgM o IgG a partir del día 5. Bueno, voy a darme la tarea de hablar un poquito del Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica. Esta es una foto de donde tenemos aquí termocicladores trabajando todo el día. Pero nosotros en el CIBO, a partir del 2009, estuvimos montando laboratorios de apoyo para la vigilancia, tanto para influenza como para VIH. Aquí el doctor Eduardo Vázquez fue un pionero al respecto. Luego después ya nos dejó y ya nos fuimos y seguimos, y los laboratorios siguiendo trabajando, y ya nos incorporamos en el 2012 a 2014 con los laboratorios nacionales de vigilancia que estamos certificados por el INDRE, y bueno, a partir de ahí seguimos trabajando. A partir de 2017 incorporamos el diagnóstico de arbovirus. Ya hoy por hoy medimos más de 20 virus de vías respiratorias y arbovirus, Zika, chikungunya, y bueno, y en 2023 y 2025 estamos rebasados por el dengue, y hemos estado apoyando todas las pues brotes y pandemias que ha habido en este tiempo, desde H1N1 y otras más que ha habido. Entonces el laboratorio está ahí con un personal relativamente reducido. Yo tengo solo 6 personas que están trabajando y que trabajan intensamente cuando vienen son biólogos moleculares que están trabajando inmensamente. El CIBO da cobertura a 7 estados de la República del Noroccidente de México, a Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Y el país está distribuido así para cada laboratorio de referencia que hay en el país, en el IMSS. Y claro, nosotros recibimos a los derechohabientes del IMSS y se concentran aquí a nivel de Jalisco, aquí en Guadalajara. Bueno, esta es una estadística de los casos confirmados a nivel nacional, solo del 2017 al 2024 por año. Y podemos ver cómo la línea azul, estos son los datos probables, pero vamos fijándonos en los datos que confirmamos molecularmente. Y podemos ver que en el 2017 y 18 había muy pocos casos, suben en el 19, bajan 2020 y 21, en la pandemia aplanados en el laboratorio, descansamos, en el 2023 se empiezan a elevar, y en el 2024, wow, tremendo. A nivel de la Secretaría de Salud, los casos totales en el 2024 alcanzaron 125,160 casos a nivel nacional. Para ahora, en el 2027 estamos hoy, se miden en semanas epidemiológicas, estamos en la semana 31. Para la semana 31, en el 2024 había 30,000 casos. Para el 2025, hoy hay 6,000 casos, 6,030 casos a nivel nacional. Bueno, son buenas albricias, pero cuidado, porque las verdaderas cifras comienzan en agosto, septiembre y octubre. Entonces hay que estar muy al pendiente. Pero a pesar de esas cifras, en el 2025, fíjense quién va a la puntera. Los países del noroccidente, Jalisco
Jalisco, quizá con pocos casos. Tenemos 1,782 casos, pero de todos nos vamos a la cabeza. Con algunos municipios que están que tienen casos más elevados, no de manera muy importante, pero significa que hay que mantenerlos a la raya, ¿no? Casimiro Castillo, Atoyac, etcétera, ¿no? Y bueno, eso nos habla de que hay que estar solo en estado de alerta para si hay alguna situación. Ahorita presenté las estadísticas nacionales. Déjenme hablarles de lo que pasa con los datos que recibimos en el Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica, en el Laboratorio del CIBO, de 2017 al 2025, que son los datos que tenemos. Y de 2017 a 2025, aquí tenemos la gráfica que está como hay la depresión. Nosotros recibimos en estos años 28,986 casos, casi 30,000 casos. Fíjense cómo, bueno, aquí no nos deja ver la gráfica, pero estos 3 años de pandemia, 500, 300, 1,459 casos en 2023. Y para 2024 hicimos diagnóstico a 18,172 casos, o sea, un mundo de casos. Y bueno, esto nos da un total de 28,986 casos desde 2017 a la fecha. Y bueno, nos lleva a pensar qué pasó aquí. ¿Por qué tuvimos tan de repente tantos casos? ¿Va a pasar lo mismo este año? Bueno, vale la pena decir que de todos los estados, esta es la estadística con todos los estados, aquí Jalisco recibió 13,635 casos y luego le siguió Michoacán y luego Nayarit y bueno, para darnos estos casi 29,000 casos que hemos estudiado desde 2017 a la fecha. Podemos decir que la mayoría son en casos en mujeres, son más ambulatorio obviamente, afortunadamente seguimos con casos sin signos de alarma y pocos casos de dengue severo, la mayoría son dengue no severo. Bueno, aquí es una gráfica nuevamente repitiendo lo que ya presentamos. Están aquí, cada línea representa cada uno de los estados. La roja es Jalisco, aquí ya no se alcanza a ver por la computadora, pero la roja es Jalisco y vean cómo Jalisco está por arriba de todos los estados. Y pues tenemos aquí la clasificación en base a la sintomatología. Afortunadamente, en todo este tiempo, en cada uno de los estados, los dengues no graves son el 66% de los casos, afortunadamente. Con signos de alarma solo el 30% y solo un 2%, 2.3% son graves. Nuestra tasa de mortalidad está por abajo de 0.5, muy bajo en realidad, afortunadamente. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tuvimos en el 2024 esa elevación tan exagerada de casos? ¿Va a pasar esto ahora? No podemos predecirlo todos, no somos magos, pero sabemos que en esto de la pandemia participa la movilidad, la presencia del vector y la distribución del vector en diferentes áreas, la circulación de qué serotipo, porque el serotipo también marca esto de la gravedad del dengue. ¿Qué tanto se mueve la población? ¿Qué tanto viaja? Las estrategias que hace la Secretaría de Salud de implementar, ir a las casas, poner insecticidas, que la gente haga campaña educativa, que la gente se eduque, eso es muy importante. Y también el cambio climático, que aquí no se alcanza a ver, pero es importante. Y entonces nos pensamos, ¿qué es lo que tiene que ver con esto? ¿Puede ser el mosquito? ¿Es el virus? ¿Es la inmunidad? ¿O es el cambio climático? Voy a hablar primero del mosquito. Me voy a ir un poco más rápido. Bueno, el mosquito ya sabemos que va y pica una persona a una persona, luego este mosquito va, después de varios días de infectado, va y pica a otras personas y las infecta, y a su vez otros mosquitos las pican y llevan esta picadura y esta contaminación de dengue a otras personas como en una comunidad, y se hace un ciclo de transmisión del virus tremendo. Este mosquito pasa por 4 fases: es adulto, luego los mosquitos hembra, los que nos pican son las hembras.
las hembras somos, los mosquitos son las hembras, ponen huevos en recipientes con agua y estas hembras requieren la picadura del mosquito, la sangre para poder producir el ciclo y producir los huevos, y estos huevos se depositan en agua y cuando están cubiertos de agua pues pueden producir las larvas, luego la pupa y en 2 a 3 días se convierten en mosquitos adultos que van a durar aproximadamente 4 semanas. Estos huevos pueden durar hasta 8 meses o más, dependiendo del tipo de mosquito. Pero en el caso de el Aedes aegyptus, que es el que más nos está afectando, son 8 meses. Bueno, quiero aquí resaltar el mosquito, ¿no? Los que más nos afectan mundialmente es el Aedes aegypti, que ahorita está en este momento, y el Aedes albopictus. Fíjense que los distinguen las manchitas. El aegypti tiene 3 rayitas aquí en medio y tiene motitas blancas, y este tiene solo una línea blanca. Y bueno, hay diferentes características que los pueden distinguir, pero fundamentalmente tienen un rango de tolerancia a la temperatura que puede ir de 0 a 40 grados, pero no es lo más óptimo para ellos. Su actividad o su pico máximo está entre 20 a 28 grados centígrados. Entonces, ya ahora hay 128 países donde está distribuido estos mosquitos. Fíjense cómo el Aedes aegyptus puede tener esta franja nuevamente de áreas subtropicales donde se distribuye. Me voy a ir un poco más rápido. Y nuevamente las condiciones climáticas entre 10 y 35 grados pueden hacer que se favorezca y se distribuye al sujeto, al paciente, al mosquito. Sí. Bueno, me voy a saltar esta, si no, no vamos a alcanzar. Pues este Aedes albopictus de alguna manera busca estar en casas. Es un mosquito que pone sus huevos y pica, pero pica dentro de áreas que pueden estar dentro de las áreas o los hábitats. Y hay personas que están dentro de la casa y que pueden ser 30 metros o 50 metros, quizás 100 metros, ¿sí? En el caso de otros virus, podemos hablar de que pueden picar, de otros virus, de otros mosquitos pueden picar fuera de la casa, que ahorita el virus predominante es el Aedes aegypti. Quiero mencionar que estos dos mosquitos compiten. Cuando hay más aegypti, no va a haber tanto albopictus. Entonces esto es importante porque si compiten, el aegyptus es menos susceptible a contraer el virus, prefiere un entorno urbano, se alimenta de humanos con frecuencia y tolera mejor el calor. Es endofílico y endofágico. Esto significa que le gusta picar a la gente dentro de la casa. Y el albopictus es al revés, es más susceptible a contraer también virus del dengue, prefiere un entorno más denso de vegetación, prefiere otras fuentes de alimento no humano como salvia, las plantas, tolera mejor el frío, pero pica afuera de la casa. Ahorita tenemos más el aegypti, es el que predomina. Bueno, hablando de este mosquito, podríamos hablar mucho de él porque hay que estudiarlo con cuidado. Tenemos 4 serotipos que han dominado la frecuencia de casos de este virus, desde los casos que se presentan a nivel mundial, y voy a pasarme un poco esto para hablar de que los serotipos a final de cuentas tienen una gran diversidad genética, y lo que hay que hablar es que la virulencia de cada uno es diferente. Entonces, si alguien le da el virus de tipo 1, sí le puede dar dengue otras 3 veces, o alguien le puede dar dengue hasta 4 veces. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que incluso puede haber desarrollo de nuevas variantes, que estas podrían ser incluso más agresivas y peligrosas. Por eso el INDRE se la pasa pidiéndonos y que le mandemos muestras de todos los casos que tenemos, y sobre todo de aquellas variantes que no podemos identificar. Porque para hacer un seguimiento y poder muestrar que sí hay serotipos o nuevos genotipos que pudieran ser muy peligrosos y que pueden estar relacionados con el turismo porque vienen de otros lados, porque se transmiten en ollas, en barcos, etcétera. Hay que platicar muchas historias.
Bueno, ¿qué cosas pueden inmunológicamente y genéticamente agravar el dengue? Pues que la respuesta inmunológica exagerada del individuo a través de citocinas y otros factores, variantes de HLA y de receptores AKIR, que son algunas moléculas del sistema inmune, la edad, menores de 15 años, el sexo femenino tiene más mortalidad y la presencia de comorbilidades como obesidad, hipertensión, diabetes o enfermedades renales crónicas. Y bueno, también la inmunidad intemporal. Y aquí quisiera decirles que esta inmunidad es temporal. Hay un tiempo para que se defina. Pero si a un sujeto le dio dengue de un serotipo y el siguiente le vuelve a dar dengue, pero con otro serotipo, el reconocimiento que va a tener el organismo va a ser exagerado y la respuesta inmune que monte no va a ser suficiente. Por lo tanto, hay diferentes teorías para explicar esto, por qué se da, la del pecado antigénico original y la amplificación de infección dependiente de anticuerpos, que en general lo que quieren decir es que la respuesta inmune que se monta por segunda vez no es tan grande como la que se presentó la primera vez. Pero para eso, la segunda vez generalmente tienden a ser casos mucho más graves. Por eso, si yo un año tenemos dengue, el serotipo predominante es dengue 3, hace 2 años, y el año pasado también, y este año también es dengue 3, bueno, la gente que ya le dio dengue 3, pues no se va a contaminar de dengue 3, ¿sí? Aunque sí tenemos por ahí cepas circulantes de dengue 2 y dengue 1 que totalmente nos alertan. En el laboratorio del LAVI, que es un laboratorio de referencia, hacemos el diagnóstico molecular y además hacemos el serotipo, que es el que tenemos que estar reportando a la Secretaría y al INDRE para que hagan seguimiento de estos serotipos, que puede ser muy grave. Si empezara a aparecer el serotipo 2 o 1 o otro diferente, raro, nuevo, pues habría que alertarse de la potencial gravedad a los sistemas hospitalarios. Bueno, miren, aquí en el laboratorio, nuevamente, aquí están los 4 serotipos. En el 2017 y 2018 tuvimos predominantemente dengue 1, serotipo 1. En el 2019, 20, 21 y 22, serotipo 2. Este es el más grave, este produce más gravedad, enfermos más graves. Dengue 3 también produce enfermos más graves, pero no tantos, pero predominó en el 2003, 2024 y está predominando en el 2025. Y dengue 4 en realidad es muy poco. Y aquí tenemos la severidad de los serotipos, de los casos que tenemos reportados por los epidemiólogos, de estos de 2017 a 2025, que son los casi 29,000 casos que estamos hablando el día de hoy. Y podemos ver que este dengue severo, el dengue 2 es el que se presenta con mayor frecuencia. Y el dengue 3 pues tiene mayor frecuencia sin severidad o con signos de alarma. No quiere decir que no haya casos severos, pero aquí los tenemos. Pero es mucho más severo el dengue 2, el serotipo 2. Bueno, con esta explicación seguimos preguntándonos qué fue lo que nos llevó a que en el 2024 haya una elevación exagerada de casos. Y lo que hicimos, nos juntamos un equipo de laboratorio y de la universidad, nos pusimos a pensar qué hacer y cómo responder esta pregunta y decidimos buscar los datos meteorológicos. Y lo que hicimos es, tomamos de la Conagua la temperatura más mínimas, media y máxima, que son las que tenemos disponibles, de 7 estados desde 1960. Hicimos una gran base de datos desde 1960 a 2025, los primeros 2 meses de 2025. Y los registramos. Y teníamos los casos de dengue y los serotipos. Y bueno, con esto también tomamos las semanas epidemiológicas para normalizar la descripción de los datos climatológicos, que también es muy importante. Entonces, repito, tomamos la mínima, la media y la máxima de todos los 7 estados de la República del Noroccidente, y lo hicimos de manera separada, porque cada estado tiene características diferentes. Bueno, no se alcanzan a ver aquí porque se tapa aquí abajo, pero esta es una gráfica que se llama heat map sí, gracias. Y podemos ver la diferencia de los promedios de los mínimos de temperatura por semana. Sacamos todas las temperaturas desde 1960 y sacamos todos los promedios y comparamos antes del 2017, antes del 2016 y después del 2017, que tenemos nosotros los estadísticos de laboratorio. De 1960 a 2016 y de 2017
a inicios del 2025. Este es Jalisco. Bueno, esta es la gráfica de temperatura. Si varían más de 4 grados se pone rojo, si baja la temperatura a menos de 4 grados se pone azul. Los estados de Sinaloa, Sonora, Nayarit, Guanajuato y Colima tienen a tener tendencias a mayor temperatura, ¿sí? ¿Y qué pasa con Jalisco y Michoacán? Pues tenemos una serie de variaciones entre temperaturas que bajan y suben. Y que dijimos que al mosquito le encantan las temperaturas templadas, entre 10 y 28 grados. Y entonces, esto es lo que está pasando en Jalisco y Michoacán. Aquí son temperaturas altas. El mosquito se inmoviliza a los 40 grados, no puede volar. Le cuesta trabajo hacerlo. Entonces, temperaturas muy altas le dificultan al mosquito picar y poner huevos y etcétera, y seguir su ciclo gonotrófico. Entonces, de Jalisco y Michoacán tenemos una variedad de colores entre azul, que baja temperatura y sube hasta 4 grados. Bueno, esto me apoyo con la plática que luego vi en internet del doctor Arturo, que tuvieron aquí en el Instituto sobre Cambio Climático, Curiel Ballesteros, que dio una plática muy interesante y habló también de los cambios de las temperaturas y, bueno, muy interesantes para nosotros, ¿no? Bueno, voy a hablar de cada uno de los parámetros que estudiamos meteorológicamente. Voy a empezar con las precipitaciones, o sea, las lluvias. No voy a poner todos los estados, sino los que pusimos que tienen una gran variación, como Colima, Michoacán y Jalisco. La gráfica es azul, siempre las azules son de 2060 al 2017, ¿sí? Y de 2017 en adelante, en 2025 son las rojas. Fíjense que parece ser que la roja se traslapa, pero está ligeramente arriba. Aquí se traslapa la 2017, aquí está, y aquí está por abajo el azul. Y fíjense aquí Jalisco está por arriba. Pero algo interesante, si se fijan, esta roja tiene un montón de picos. Y hay un pico aquí. En la semana 30, de todos estos años había picos y luego bajan y picos. Después de 2017 hay estos picos y estas variaciones de precipitaciones que en años anteriores era más homogéneo. Y aquí hay muchos picos. Y estas variaciones de precipitación son graves. Las grandes lluvias, las lluvias le causan al mosquito dificultad para seguir su ciclo de vida. Le llamamos ciclo gonotrófico. Y entonces las lluvias torrenciales como estas afectan al virus. También afectan a la Secretaría de Salud porque se barre todos los insecticidas que ponen y etcétera. También, porque son lluvias que barren con todo, hasta con los árboles. Pero bueno, luego seguimos con las temperaturas promedio, las medias. Igual, Colima, aquí están los azules antes del 2017, pero hay una elevación, ¿se fijan? Sobre todo a los principios del año. Aquí está Michoacán, al principio del año. Las temperaturas al principio del año están más elevadas, y Jalisco. Y luego después ya más o menos parecidas, pero sigue con una serie de variaciones. Pero estas elevaciones al principio del año, que suben las temperaturas, nos están diciendo que hay más calor y que le dan oportunidad a que esto empiece a prepararse para la pandemia, ¿no? Entonces, este es el promedio de temperatura. Y ahí viene la temperatura mínima. Quiero que se fijen en particular de las precipitaciones, promedio de temperatura, en las temperaturas mínimas, ¿sí? Fíjense en las temperaturas mínimas y recuérdenlo, porque esto me va a permitir hacer el cierre. Aquí está por arriba la roja, después del 2017, la temperatura mínima está por arriba. Si la temperatura estuviera muy abajo, el mosco no puede, el mosquito no puede. Aquí está Michoacán y aquí está Jalisco. Temperaturas mínimas que han aumentado su temperatura después del 2017. Estas dos diapositivas, esta y la siguiente, van a justificar el modelo de regresión lineal que voy a presentar. Aquí tenemos, en esta primera, las precipitaciones. A mayor precipitaciones, menos dengue. Lo que decía, llueve torrencialmente, mayor lluvia, menos dengue. ¿Qué pasa con la temperatura máxima y la cantidad de casos de dengue? Estos dengue, temperatura máxima. Fíjense cómo aumenta la temperatura máxima y llega a un punto a 30 grados que si marcara una línea aquí tajante, se acaba el dengue.
Ya, o sea, este es dengue contra temperatura máxima. Si pusiéramos aquí una línea, fíjense cómo a 30 grados, 31 grados, se acaba el dengue. La temperatura máxima es importante. O sea, si estamos a 40 grados, no hay dengue. ¿Qué pasa con la temperatura mínima? Pues aquí podemos con el dengue, pues la temperatura mínima empieza después de los 10 grados, 12 grados a ver, pero no es hasta tajante, sigue habiendo casos, y sigue habiendo casos y casos. Entonces la temperatura mínima, cuidado, ¿sí? Porque si la temperatura mínima sigue bajando, pues tenemos muchos casos. Esta es una correlación de temperatura mínima y máxima, de cómo se correlacionan estos incrementos, solo para validar el modelo. Fíjense, en esta diapositiva tenemos las semanas epidemiológicas, las 52 semanas con precipitaciones y las semanas epidemiológicas con el dengue. Las precipitaciones, cómo se incrementan en la semana 20, y aquí está septiembre y octubre, y está un montón de casos. ¿Verdad? Las precipitaciones, perdón, la semana y las precipitaciones, mucha lluvia aquí. Y el dengue, fíjense, aquí está la lluvia y está lo máximo de lluvia, perdón, aquí están las precipitaciones y aquí está la lluvia. Y aquí está el virus. Cuando pasa la lluvia, cuando pasan estas lluvias torrenciales, empieza a incrementarse el dengue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lluvia, esta lluvia que hubo hoy, barre con todo, los árboles, con todo barre, se lo corre. ¿Qué pasa? Termina de llover, pasan los meses, la gente deja el agua en sus llantas, en la cubeta, y se empieza a acumular los huevecillos, se empieza a ver mosquito, y es cuando empieza el pico del dengue. Posterior, se van terminando las lluvias, cuando todavía no se terminan y empiezan a terminar, empieza a haber el dengue. Esta gráfica ilustra la unión de los dos. El punto azul son las precipitaciones y lo rojo los dengues. Fíjense cómo está aquí las precipitaciones. Puntos azules, se va acabando la lluvia y empieza el dengue. Claro, hay una serie de mezclas, pero aquí se puede ver más claramente cómo el dengue empieza a subir y las lluvias empiezan a bajar. Igual, si lo comparamos, lo rojo es el dengue, temperaturas máximas, temperaturas mínimas. Fíjense la distancia que hay en temperatura máxima y mínima con las semanas epidemiológicas. Fíjense cómo hay. Va reduciéndose esto, o sea, la temperatura máxima se reduce, o sea, deja de haber esos calorones, y la temperatura mínima aumenta, y este rango que lo hace templado hace que el dengue se dispare. Y entonces hicimos un modelo de regresión lineal donde incluimos a las semanas del año, las semanas epidemiológicas del 1 al 52, las precipitaciones pluviales que tomamos de la Conagua, las temperaturas mínimas, las medias y la temperatura máxima que lo ofrecen. Y los coeficientes que representan a cada estado, y sacamos una regresión lineal donde podemos ver para cada estado de la República el peso de cada uno de ellos. Podemos ver que la semana epidemiológica tiene que ver según transcurren las semanas del año. Por cada semana que transcurre incrementa las veces que podemos tener un caso más, 1.5 casos más. Aquí resalté la temperatura mínima porque en Jalisco, por cada grado de temperatura que se eleve, tendremos 17 veces más, 17 casos más. Claro, en Michoacán 2.8, en Colima 3.5, y los que están con puntitos es que no dio el modelo, para eso no se explica. En el caso de la precipitación es a la inversa. Cuando hay precipitaciones se reducen. ¿Por qué? Porque ya lo explicábamos. También con la temperatura máxima. ¿Por qué? Porque la temperatura máxima, cuando rebasa los 30, 31, 32, pues va a reducirse la cantidad de virus, y eso explica. Se ve explicado aquí, véanlo en Jalisco. No nos da tiempo de explicarlo todos los estados, pero sí la tendencia de Jalisco y la diferencia con los demás estados nos permiten ver qué pasó en Jalisco y qué es importante. Ahora, voy a presentar las gráficas para que veamos este modelo explicado de mejor manera. Esta es temperatura máxima, temperatura mínima y precipitaciones para Colima. Vean los casos de dengue. Estos son los casos de dengue. Repito, temperatura máxima, mínima, precipitaciones, la gris, y casos de dengue de 2017 a 2024. Fíjense que cuando viene la precipitación, pasan las precipitaciones y empiezan a elevarse los casos de dengue. ¿Sí? Para Colima, aquí está Jalisco.
Vean la precipitación, como hay un pico de precipitación aquí, no sé si lo alcanzan a ver, pasan las precipitaciones y viene el pico de dengue. ¿Sí? Y bueno, estos son datos interesantes también para Michoacán, podemos ver lo mismo, empiezan a caer las precipitaciones y empieza a aumentar los casos de dengue y además esto se acorta. Bueno, esto ¿contesta todas las preguntas, las precipitaciones? No contesta todas las preguntas, solo puede contestar un porcentaje de casos. En Jalisco, por cada caso de temperatura que aumente, pues en la temperatura mínima podríamos decir que hay 17 veces más. Entonces, en el noroccidente de México, los aumentos de temperatura de hasta 4 grados en los últimos años explicarían la magnitud del último brote de dengue observado en la región. Y junto también con el cambio de serotipo. Las precipitaciones mostró una asociación negativa, pero cuidado, se refiere a las lluvias intensas. Cuando pasa la lluvia y sigue habiendo lluvias de menor intensidad, pues vamos a tener. ¿Y por qué las lluvias intensas? Porque se perturban los hábitos de reproducción del vector, como ya decíamos, y se afectan los mecanismos de prevención que establece la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud se la pasa haciendo estrategias, pero con estas lluvias torrenciales pues se barre toda la acción que hace, y lo más importante también es la educación de la gente, que tomen medidas al respecto, ¿sí? Entonces, al final de los periodos de lluvia se observa en relación de mayor riesgo de casos de dengue. Bueno, entonces las condiciones climáticas implican solo una parte y deberíamos de tomar en cuenta lo demás, el tipo de vector, la movilidad de la población, los factores sociales como la educación, la inmunidad de la población y las acciones que toma los estados, ¿no? Educación de la comunidad, fumigación. Ahora se ha hablado mucho en la literatura de bloqueo de virus del dengue con una bacteria que se llama Wolbachia, que reduce la transmisión, se inserta. Hay que evaluarlo bien por los impactos que puede tener a nivel ecológico, pero sería una buena estrategia, posiblemente, pero tiene que ser evaluada. Ya se ha implementado, habría que verlo. Pero a futuro, pues debíamos de buscar la sectorización, hacer este estudio de maneras de sectorización para valorar por sectores cómo es que se da este mecanismo meteorológico y cómo impacta el dengue, que estemos preparados ahora, cómo vienen las temperaturas y cómo vienen las precipitaciones. Yo quiero agradecer el apoyo que nos da la jefa del Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica, la doctora Clara Esperanza Santa Cruz Tinoco, que es la líder a nivel nacional de los laboratorios especializados y que hace que sea posible toda esta atención, de la mano del doctor Bernardo Martínez Miguel y en el laboratorio tenemos a la doctora Sagrario Esperanza Ávila. Y a todo el equipo que me apoyaron a hacer este análisis, la doctora Gracia Viviana González Enríquez, al doctor David Israel Jabalera Castro, a la doctora Marta Escoto Delgadillo, que está ahí en el laboratorio, al doctor Efraín Chavarría Ávila, que es una estadística y está aquí presente, y al estudiante de posgrado, un epidemiólogo, que es la doctora Magali Faradiva Ávila Sevilla, que hemos trabajado en conjunto para sacar todos estos datos y presentárselos aquí. Y creo que bueno, este es el CIBO para que no lo conozcan, ahí están invitados todos, y gracias a todos ustedes. Ante esta interesante charla y obviamente el gran conocimiento que la doctora tiene sobre esta problemática, vamos a tener unos minutos para preguntas y respuestas. Así que tienen la palabra quienes quieran hacer alguna pregunta. Adelante. Doctora. En las imágenes que usted presentó, se veía en el estado de Jalisco que la región de los Altos casi no tenía casos. Ese sería un comentario que me gustaría que ampliara. ¿Y por qué Jalisco tuvo la mayor cantidad de casos severos si usted nos comentó que predominaba el D3? Con eso cierro. Bueno, quiero decir que este estudio tiene un alcance limitado, obviamente, porque nosotros lo hicimos por estado. Ahora, por eso yo decía al final de la plática la importancia de la sectorización, de valorar por regiones cómo se comporta este cambio climático. Es muy difícil poder homogeneizar todo. Nosotros tomamos lo global de cada estado y en particular pues, hacemos énfasis de todo el estado de Jalisco. Hablar ahorita solo de una región, tendría que yo hacer un análisis particular solo del estado, solo de las regiones que tienen
no tienen caso y ese sería un segundo paso. Pero ahorita estamos tomando todo el estado de Jalisco, todo el estado, cada uno de los estados de manera global. En realidad son muchísimos datos los que se manejaron de la Conagua y ahora podríamos hacerlo sectorizado, que esa es una propuesta del propio equipo de trabajo que plantea al final. Y lo que comentaba en relación al estado de Jalisco, ¿por qué tiene más severidad? Es difícil decirlo inmunológicamente, pero posiblemente que haya una segunda infección es importante y la susceptibilidad genética puede también ser importante inmunológica. Sin embargo, Jalisco se mantuvo un poco, hablamos de muchos casos, pero en realidad el dengue, su tasa de mortalidad sigue siendo baja a nivel nacional. Bueno, pero representa un costo y representa un tratamiento de todos esos pacientes de manera particular. Nosotros no hicimos un análisis de los aspectos inmunológicos, solo relacionamos el serotipo con la severidad y hasta aquí. Pero sí sería a partir de este estudio, nos da pauta para seguir estudiando pues todas estas preguntas que se nos parecen, se nos abren como interrogantes. Adelante. Muchas gracias, Miriam, muy interesante. Yo quería, gracias, muy interesante y muy explicativa y aclaratoria sobre las circunstancias del dengue. Yo quería preguntarte con relación a las circunstancias que presentas, una quizá que todavía haya que evaluar en el futuro, pero me gustaría conocer tu opinión con relación a lo que presentas sobre el pecado de la inmunología del dengue, es con relación a la inmunización. Si esto de veras va a disminuir el número de casos, si es útil, no es útil, sabiendo que un segundo caso de dengue puede ser más grave que un primer caso, etcétera. Pues sí, esta es la situación con las vacunas que hay, que todas tienen una serie de situaciones alrededor de que tienen que buscarse, hacerte una prueba previamente para valorar, algunas de las vacunas para valorar si te pueden poner la vacuna, porque aquí sería que realmente hayas tenido una prima infección por dengue, o sea que hayas tenido dengue previamente, y hacer este estudio para poderte vacunar. Entonces esto pues ha hecho que un poco se alente la decisión de tomar la vacuna para todos. Pero esta variabilidad del genoma o del serotipo pues hace que tengamos cuatro entidades diferentes. Entonces es un reto inmunológico serio poderlo resolver. Sí, y tomar la decisión por parte del sector salud también es serio, porque implica pues que hay que tener los epidemiólogos en marcha para tomar las acciones para ver en qué casos se aplican y en casos no. Sí. Y en algunos lugares ya se han aplicado las vacunas, todos lo sabemos, en niños, etcétera. Pero son decisiones que hay que valorar, sobre todo con la predicción de que si se viene, vamos a decir, si se hubiera una predicción para este año que se van a elevar los casos, pues habría que considerar el beneficio de la vacuna, el potencial riesgo y este aumento de casos enormes que hubo. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos predecir la temperatura de este año, si los datos que puede hacer, los datos meteorológicos, podríamos aplicar nuestro modelo y valorar si va a haber más casos o no. ¿Alguien más? Adelante. Buenas noches, gracias por la plática, doctora. Mi pregunta está vinculada con la nebulización o con la fumigación. Aquí en Chapalita hace unos días me tocó ver la camioneta de residentes de la asociación vecinal por ahí, y en otros lugares me ha tocado también escucharla, a veces oye la bombita. Pero mi pregunta es la siguiente: esa nebulización o esa fumigación, creo que se refiere a lo mismo, si no estoy equivocado, es en la calle, y hay datos como para saber si hay mucho mosquito en las casas o mucho mosquito en la calle, porque pues alguien me dijo una vez que si el mosco tenía contacto con la fumigada, pues moría, pero que todo el mosquito que no tiene contacto, que puede estar aquí adentro, pues nomás no. Entonces mi pregunta es hasta dónde es efectiva, o si es cierto eso o no, de que cuando anda la camioneta en las 9 cuadras o de donde fue el caso de dengue, que fumigan en el perímetro de 9 cuadras alrededor, tengo entendido. No, la fumigación es efectiva la fumigación y puede ser muy eficiente. Ahora, claro, si viene una lluvia como la de hoy, adiós fumigación.
yo ya me pondría a llorar si pagamos la fumigación. Y les digo porque yo en el CIBOI de repente hay muchos mosquitos y mandan a fumigar. Y porque es la forma, tú acabas con el mosquito. Claro, ahora ya empieza a haber cepas de mosquito resistente a la fumigación, pero ese es otro tema. Pero sí, la fumigación es eficiente y debe de hacerse. Pero que sí es cierto que viene la lluvia y ya mañana esa fumigación que ya con estas lluvias, pero de alguna manera calmó a los que estaban circulando en ese momento y los baja. La propia lluvia tumba al mosquito que está afuera, pero acuérdense que el Aedes aegypti, el que está ahorita, le gusta estar en casa. Entonces dejamos las ventanas abiertas, sin mosquitero, se mete y el mosquito dura dentro de su casa, puede durar en su casa todo el mes, si no lo matan. Si no hay una raqueta o si no hay un control del mosquito y llega alguien a visitarlo con dengue y ahí viene la transmisión. Entonces sí hay que controlar al mosquito y la Secretaría de Salud sigue haciendo esfuerzos y qué bueno. Y felicidades a la Secretaría de Salud que no ha dejado de hacer estas campañas. O a los colonos también que a veces se juntan y pagan estas fumigaciones. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Gracias. Bueno, vamos a entregar un reconocimiento a la doctora y agradecerle al doctor Eduardo Vázquez Valls que durante este mes está a cargo como director de las ciencias médicas de aquí, está a cargo pues de los que van a presentar sus trabajos. Entonces hoy ha sido algo muy interesante y desconcertante. Les voy a decir por qué. El año pasado, en el 24 hubo una gran publicidad para que tuviéramos mucho cuidado de no dejar recipientes con agua, etcétera, etcétera. Y hubo una gran publicidad también en la radio, en la televisión. Sin embargo, es sorprendente que haya crecido el número de infectados, ¿no? Y eso es desconcertante a veces, a pesar de los esfuerzos que hacen todos ustedes porque eso se prevenga. Por eso, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora Blanca Miriam de Guadalupe Torres Mendoza por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Dengue, Cambio Climático y otros factores asociados, misma que se llevó a cabo dentro del mes de la salud en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, 12 de agosto de 2025, y firman este reconocimiento, obviamente, el doctor Eduardo Vázquez Valls, director de la Academia de Ciencias de la Salud, el señor secretario geógrafo Carlos Alberto Záraco Álvarez y su servidor, el doctor Adalberto Ortega Solís, como presidente. Le hago esta entrega, doctora, felicitando por ese gran esfuerzo que ha hecho usted. Gracias. Cedo la palabra a nuestro secretario general. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, del doctor Julio Alejandro Santillán Becerra y del doctor Eduardo Velasco Briceño. Muchas gracias a ustedes y a todos los socios e invitados en esta noche. Les informamos de nuestras próximas actividades. Siguiendo el mes de la salud, continuamos con las actividades y conferencias titulada
la inteligencia artificial y otras innovaciones tecnológicas en salud, a cargo de nuestro invitado, el doctor Nezahualpilli Delgado Figueroa. Asimismo, en el marco de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías de nuestra institución, invita a la presentación del libro Historia de la bebida, que de llamarse vino mezcal se llama ahora tequila, la agroindustria del tequila y la conformación del paisaje agavero, a cargo de su autor, el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, expresidente de nuestra institución e integrante de la cátedra, a efectuarse el jueves 21 en punto de las 20 horas en esta casa sede. Asimismo, los invitamos al convivio que se ofrece en el salón contiguo para seguir conversando con nuestra ponente. No sin antes solicitarle a nuestro presidente realice la clausura de esta sesión académica. Maestro, por favor. Bien. Declaro clausurados los trabajos de esta sesión académica del martes 12 de agosto de 2025, Jalisco en la salud, conferencias que hoy escuchamos en voz de la doctora Blanca Miriam de Guadalupe Torres Mendoza, con el título Dengue, cambio climático y otros factores asociados. Les agradezco a todos ustedes su asistencia y siendo las 21 horas con 1 minuto, declaro formalmente clausurada esta sesión académica. Muchas gracias.